Un cordial saludo a todos los que nos siguen en este espacio con la Iglesia Día a Día. Vamos llegando ya al final de estas oraciones, de estas frases del Padre Nuestro, y llegamos a una muy interesante, esta sexta frase: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin duda la frase más difícil. Jesús nos enseña a perdonar. Nos lo enseña de muchas maneras. La manera más fuerte que Él tuvo, el ejemplo más grande, fue en la cruz, cuando allí ante sus verdugos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña a perdonar. Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. El mismo Pedro pone un límite y Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que debemos perdonar siempre. Y en esta frase, en esta oración del Padre Nuestro que Jesús compone, nos invita a perdonar. Perdona nuestras ofensas a Dios. Siempre Él nos va a perdonar, pero viene la parte más difícil: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil, amigos, es perdonar. Muy difícil perdonar, porque somos personas rencorosas, personas que odiamos, personas vengativas. Si alguien me ofende, yo tengo que ofender el doble, y esto no puede ser así. Jesús nos enseñó que había una ley en el Antiguo Testamento, la ley del talión que conocemos: ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me ofenden, yo puedo ofender. Y ya con Jesús cambia esta mentalidad. Si me ofende, debo perdonar. Oren por los enemigos, pidan por los que los persiguen y no sean rencorosos. Hoy nos enseña entonces el Señor a perdonar. En esta frase nos enseña que debemos perdonar siempre y en todo momento, sin abusar de esa misericordia. Dios nos perdona siempre, por lo tanto debemos perdonar siempre a los demás. Esta frase nos enseña que Dios es misericordioso y que nosotros también debemos ser misericordiosos como Él. Perdonar a los que nos ofenden, no guardar rencores. Padre, yo perdono pero no olvido. No ha hecho todo el proceso de reconciliación y de perdón. Tenemos que perdonar siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor para todos ustedes. En este día quiero contarles la historia, o no, más bien la historia. Quiero contarles un pedacito de la historia del pecado del rey David. Esta historia se encuentra en la segunda de Salomón, capítulo 11 y 12, en la cual se relata cuando el rey David, siendo el preferido por Dios, un día parado en el balcón, mira a una chica en los solares del palacio, cómo se bañaba, y viéndola tan hermosa, porque era una mujer muy bella, decide mandarla. Recordemos que el rey David era un hombre de batalla, era un hombre luchador, persistente y obediente a Dios. Pero en ese momento, pues, su corazón se corrompió por la pasión y decidió que en ese momento mandara a llamar a la muchacha. Esta chica estaba casada con uno de sus mejores soldados, el cual batallaba y batallaba en las guerras que nunca David perdió. Cuando él la mandó llamar, pues la madre de esta chica llamada Betsabé no estaba de acuerdo y se opuso rotundamente a que él fuera a visitarla al palacio. Cuando ella decidió, porque tiempito atrás ella añoraba un encuentro con el rey, siquiera de saludarlo, pero el rey nunca lo determinaba, ya que el rey David tenía sus concubinas, tenía en ese tiempo casado ya con 2, 3 esposas, ya tenía hijos también. En ese momento, cuando el rey David decidió mandar a llamar a Betsabé, pasó la noche con ella, por la cual quedó en embarazo. ¿A qué va esto? Después de que el rey David, con solo él mandarla a llamar, tener relaciones con ella, tener deseos, mandó matar al esposo en una guerra, lo emborrachó y le dijo que fuera con Betsabé, como para ocultar un poco ese pecado. Ya ella se dio cuenta que estaba en embarazo, para digamos que ocultar ese embarazo,
con su esposo, pero él no hizo caso y se quedó durmiendo en los patios. Luego él se fue, lo mandó a la guerra y le ordenó a unos soldados de que no lo ayudaran, lo dejaron solo para poder herirlo y así morir. Preciso, el esposo de Betsabé murió, y cuando él estaba sentado en su trono, llegó el profeta Natán, donde le dijo un relato de cosas. Los invito a que lean este párrafo de la Biblia, es muy bello, donde él le dijo que Dios no lo mataría por su castigo, pero su primer hijo, ya en ese momento ya Betsabé era esposa del rey David. Después de que él murió, ella pasó el tiempo de luto, la tomó, se casó con ella, ya quedó como esposa de él, y él, referente a eso, murió. El bebé a los 7 días, él pasó 7 días acostado en el suelo en ayuno, pidiéndole a Dios perdón y misericordia por haber pecado y haberlo ofendido. Consecuente a eso, 2 hijos que tuvo murieron entre ellos. Uno violó a su hermana, y el otro por venganza mató al hermano. Esto se desencadenó una guerra, y desde eso el pueblo de Israel ha pasado pues como muchas guerras referente al pecado. Entonces la invitación con este relato que les digo es que nos alejemos en lo más posible de lo que hoy es el pecado, aprovechemos este tiempo de Cuaresma, aceptemos a Dios en nuestro corazón, tengamos un buen sentido de conversión, y los invito a que lean este texto del rey David. Es una historia muy hermosa, muy perseverante y muy amante a Jesús. Y después de Dios, nadie como María.